¿Qué tal, amigos? Ayer, como seguramente está usted enterado, o si no lo estaba, algún medio o algún comentarista se lo recordó, se cumplieron 45 años del golpe de Estado en contra del doctor Salvador Allende Gossens, orquestado o encabezado por en aquel entonces general Augusto Pinochet y apoyado, entre otras fuerzas políticas, por sectores de los Estados Unidos, tanto económicos como políticos, y particularmente sus agencias de inteligencia, y según se ha sabido posteriormente, por el gobierno mismo. Mucho se ha escrito y mucho más se ha dicho de ese intento de llegar al socialismo por la vía democrática, encabezado por el doctor Allende. Un gran tribuno, un orador de primera, un hombre médico él, pero con una amplísima cultura, un hombre forjado en las lides parlamentarias en Chile, al cuarto intento tuvo éxito en obtener la presidencia de ese país hermano. En aquel entonces, previo a la llegada de Allende, Chile se encontraba en una situación económica difícil, bajo crecimiento y una inflación que tendía al alza. La vía democrática era algo que caracterizaba a ese país de Sudamérica y nadie pensaba, por el carácter institucional que se le asignaba al ejército chileno, un ejército profesional, casi de casta, jamás se pensó que llegaría a ese país con una tradición democrática de vieja data, dirían en Yucatán. Sin embargo, lo impensable sucedió. Prácticamente menos de 3 años de gobierno del doctor Allende, se dio aquello que decía hace un momento era impensable, el golpe de Estado. Durante los primeros acontecimientos, el presidente Allende decide, antes de ser capturado vivo, suicidarse. En un principio se pensaba que había sido asesinado, acribillado, y no. Una exhumación posterior demostró que él decidió quitarse la vida. Hasta ahí podemos decir es el contexto de ese aniversario, donde México, además, en los meses posteriores al golpe de Estado, jugó un gran papel en lo que se refiere a la dignidad diplomática. Fue refugio de un número incontable de chilenos que vieron en la embajada mexicana la salida a la libertad, o al menos el escape de una situación que rayaba en no pocas ocasiones en lo cavernario, en lo bestial, el comportamiento de algunos grupos del ejército chileno. Posteriormente, ya es sabido, las políticas económicas que aplicó el general Pinochet fueron un liberalismo económico llevado al extremo, y los frutos se vieron incluso posterior a que él fue derrotado en un plebiscito. ¿Qué quiero comentarle en relación con esto del golpe de Estado de Salvador Allende, en contra de Salvador Allende, perdón? Poco se ha dicho. Es más, me atrevería a decir, casi nada se ha dicho, al menos abierta y públicamente, de los errores que cometió lo que podríamos, o que así se llamaba, la Unidad Popular, y específicamente los sectores izquierdistas y ultraizquierdistas que apoyaban al doctor Allende o lo apoyaron para la llegada al poder. Sus exigencias que rayaban en un radicalismo casi infantil, la toma de fábricas, de tierras, fue generando en la sociedad chilena un ambiente, además de ser un ambiente tenso, un deseo de poner fin a eso que les parecía
si no inadmisible, al menos altamente molesto. Como decía al principio, la tradición de la sociedad chilena, no obstante sus desigualdades y sus, dijéramos, comportamiento de algunos grupos elitistas que veían con desprecio a los grupos sociales amplios de menor poder adquisitivo o menores calificaciones, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista económico-social. Pero no era suficiente eso para justificar lo que se estaba viendo y que en un determinado momento, como dije también y repetí, se consideraba impensable. Antes del golpe de Estado se vieron las famosas cacerolas, manifestaciones de mujeres de la clase media alta, saliendo a la calle con sus cacerolas para exigir productos básicos ante la escasez o el mercado negro, el ocultamiento de ciertos productos, en algunos casos justificados porque las empresas dejaron de producir ante la fijación artificial de los precios, y en otros era evidente el ocultamiento para generar una mayor tensión o un radicalismo en contra del presidente Allende. Pero lo más importante, lo que quizá exacerbó la reacción de la derecha, vamos a utilizar ese cliché, fue los excesos de los grupos ultraizquierdistas e izquierdistas que en una posición casi infantil, recordemos que Lenin escribió un libro interesante que valdría la pena releerlo en estas épocas, guardando por supuesto las distancias en lo que se refiere a tiempo y lugar. Es el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Ese izquierdismo donde se exige lo imposible o donde se exige lo que es sabido que no se cumplirá, simplemente como instrumento para hacer avanzar en teoría una causa o agudizar las contradicciones, como se decía hace algunos decenios, pero al final de cuentas no contaban ellos con que fuerzas que se oponían a ellos, a estos grupos, estaban tramando lo que podríamos llamar la solución definitiva a lo que consideraban un problema inadmisible. Allende, un demócrata él, se resistía, intentaba jalar al centro, vamos a ponerlo de esa manera, a estos grupos. La historia demostró que fue imposible eso, y ante vamos a decir, la imposibilidad de encontrar la concordia o el arreglo o la negociación política, se tomó la decisión de dar un golpe de Estado. Esto que le digo, y hago énfasis en esto de los grupos ultraizquierdistas, es porque están hoy, no solo en México, sino en no pocos países en el planeta, reviviendo o tomando fuerzas o despertando de un cierto letargo. Hoy es el populismo, tanto de izquierda como de derecha, pero al final de cuentas son grupos de un radicalismo que raya en la insania, en la locura. México hasta ahorita, aparentemente, había estado ajeno a esos grupos o a la acción de esos grupos. Lo más que hemos podido llegar a ver es estas acciones vandálicas, destrozar propiedad pública y privada, golpear a los integrantes del cuerpo de granaderos o de policías, vejar a la población civil, secuestrar a cientos de consumidores en algunos centros comerciales en varias ciudades del país, saqueos de tiendas, etc. Son los famosos darquetos y los punquetos, y todos ellos del lumpen, es decir, jóvenes ninis quizá, o sin oficio ni beneficio, salvo agitar o causar destrozos, y secundados por grupos organizados como la CENTE y la CETEG, que piensan que al tener a esos grupos en acción, o el que esos grupos causen esos destrozos, eso generaría una situación prerevolucionaria, vamos a ponerlo de esa manera, para utilizar algún otro cliché de allá de los años 60 y 70. Sin embargo, hoy se está viviendo algo un poco diferente,
pero en esa dirección. Con la llegada de Morena, encabezada por López, a la presidencia de la República, algunos grupos piensan que ha llegado la oportunidad de hacer valer sus demandas que algunos consideran históricas. Este grupo, asentado en Atenco, aquel pueblo o el municipio donde fue imposible construir el aeropuerto que planteó el presidente Vicente Fox en su momento, y no obstante que los terrenos del nuevo aeropuerto están no exactamente donde estas comunidades viven, han manifestado, independientemente del resultado que tenga la encuesta o las consultas que se hagan, ellos van a impedir que ese aeropuerto se construya. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Utilizan pseudo argumentos para justificar un apego a la tierra, un apego raro porque además son tierras salitrosas que no sirven para la agricultura. Y así como ese grupo, hay otros grupos que también están a la espera de que López llegue a la presidencia de la República para salir y exigir una justicia un tanto rara, una justicia que no se le demanda a la autoridad judicial, sino que se exige a destrucción, mediante la destrucción de edificios públicos, privados, etcétera, plantones, bloqueos aquí y allá. No estoy diciendo con esto que la solución o la salida será similar a la que se dio en Chile en aquel año de 1973. No. Lo único que digo es que la experiencia demuestra lo negativo que resulta la acción y actuación en términos generales de estos grupos que han hecho del ultraizquierdismo casi una religión. Que el país no ha avanzado lo que se quisiera es cierto. Un crecimiento del 2.1, 2.2 por año en los últimos 25 o 30 años no es para alegrar a cualquiera. Es evidente eso. Si bien podemos criticar a este gobierno, también tendríamos que hacerlo con el anterior y el antepasado y el otro y el otro. ¿Por qué? Porque este bajísimo crecimiento, o al menos un crecimiento que no está a la altura de lo que la composición demográfica del país exige ya. Entonces, estamos pues ante reclamos que las más de las veces carecen de toda lógica y de todo sentido práctico. Aquí la pregunta que valdría la pena hacerse es: ¿cuál será la reacción de López ante este tipo de exigencias que con toda seguridad las va a enfrentar? Estos grupos no se van a quedar callados, al contrario, van a agarrar fuerza con la llegada de López, porque además existe la leyenda urbana que el gobierno de López es un gobierno de izquierda. Yo no sé de dónde saca la gente que López es un político de izquierda. Si ha habido político conservador en México en los últimos años, es él. Es un hombre más de derecha que otra cosa. Su visión en temas fundamentales, en cuestión de derechos humanos, por ejemplo, es un hombre sumamente conservador. Pero le dejo a usted la inquietud en forma de pregunta. ¿Cuál irá a ser la actitud de López cuando estos grupos ultraizquierdistas, y quizá por allá aparezcan algunos de ultraderecha, cuál va a ser su reacción? ¿Usará la fuerza del Estado para hacer valer la ley? ¿Lo hará? ¿O tratará de contemporizar, bueno, son los usos y costumbres, o hay que abrazos no balazos, becarios no sicarios y paparruchadas por el estilo? ¿Qué es lo que piensa usted? Quiero que quede muy claro, otra vez lo digo, no estoy pensando ni siquiera que el camino que recorrió la sociedad chilena hace 45 años, lo vamos a recorrer aquí, no, lejos estoy de eso. Lo que quiero señalar es el peligro que representa en una sociedad democrática, con todas las limitaciones e imperfecciones que pueda tener la democracia en ese país específico. Por encima de eso, este tipo de comportamientos o ese tipo de conductas de esos grupos es dañino para la democracia y también para la sociedad en su conjunto. De ahí pues que al margen de cuál pudiera ser la respuesta de López,
debemos condenar sin reticencia alguna el comportamiento de esos grupos. Hay una serie de agravios cuya respuesta de los grupos afectados o familiares de las víctimas son casi irracionales, porque lejos de prestarse a buscar la explicación, se niegan y caen en esa expresión casi, repito, infantil. Fue el Estado, y con eso piensan que políticamente van a hacer avanzar sus causas. La realidad ha demostrado una y otra vez en no pocos países, también en México, que manejarse de esa manera, al final del día, la respuesta del Estado, ese sí, que no juega a ser el Estado, sino que se comporta al llevarlo al extremo como lo que es, un instrumento de dominación, se comporta con lo que tiene, usa lo que tiene, y los primeros perjudicados son esos grupos que pensaban que iban a encontrar ese paraíso por el cual están disque luchando desde hace decenios. Piénsele pues y a ver qué sucede una vez que López tome posesión. Muchas gracias y lo espero mañana con otra videocápsula. Gracias.